96.1, tu canal. Bienvenidos a 96.1, tu canal, con información de sumo interés para ustedes. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Crisis en Venezuela. ¿Qué papel juega China en la industria del petróleo de Venezuela? Los técnicos de la estatal china CNPC juegan un papel clave en la industria petrolera de Venezuela. Todos los días al amanecer, decenas de operarios chinos y de otras nacionalidades asiáticas llegan en autobús a las instalaciones de la refinería de Puerto La Cruz en el estado Anzoátegui, Venezuela. Su constante presencia en esta enorme instalación, en cuya ampliación el gobierno venezolano confía para relanzar su maltrecha industria petrolera, es un ejemplo del peso de la alianza con China en el sector más estratégico de la economía de Venezuela. Cuando en septiembre de 2018 el presidente venezolano Nicolás Maduro viajó a China, aseguró que las relaciones de su país con la superpotencia asiática eran sólidas y robustas. ¿Qué intereses tiene China en Venezuela y por qué es uno de los países que tiene más que poder en la crisis? China ha sido un aliado vital para el gobierno venezolano junto a Rusia, su principal valedor internacional y uno de los apoyos de Maduro, al que Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de países de América Latina consideran un gobernante ilegítimo, lo que los llevó a apoyar al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado. En el complejo de Puerto La Cruz, los enormes paneles con las banderas de ambos países le recuerdan a la población la importancia que para Venezuela en crisis tiene las inversiones chinas. Pero a esto en los últimos tiempos han surgido dudas en torno a la continuidad de esas inversiones. Las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos contra el gobierno de Maduro se erigen como el obstáculo para que la colaboración entre China y Venezuela se mantenga. Su estrategia de presionar cada vez más a Maduro para forzar su salida del poder, el gobierno de Donald Trump le ha impuesto, entre otras, medidas que implican potenciales consecuencias negativas para quienes hagan tratos con PDVSA. A las empresas chinas les está afectando porque tienen que pagarles a sus proveedores en dólares y ahora los bancos internacionales ponen muchas trabas para tramitar cualquier transferencia que tenga su origen en el negocio petrolero venezolano, indica un técnico de una multinacional petrolera que pide hablar desde el anonimato. Varias informaciones publicadas recientemente indicaron que la petrolera estatal china había cancelado el envío previsto para el mes de agosto de 5 millones de barriles crudo venezolano, lo que se ha interpretado como un intento de esquivar las sanciones. La compañía no comentó la noticia. De confirmarse, supondría un severo revés para una economía dependiente de las exportaciones de crudo y que ahora pasa por una crisis considerada como una de las peores de la historia. ¿Cómo empezó todo? A la margen de la afinidad ideológica aparente entre ambos países y su rivalidad con Estados Unidos, la estratégica relación entre Caracas y Pekín ha tenido durante años en el petróleo venezolano el combustible que la ha mantenido bien engrasada. Fue el fallecido presidente Hugo Chávez, fundador y héroe de la llamada Revolución Bolivariana, que gobierna Venezuela desde 1999, el que reorientó la política exterior de Venezuela hacia el eje formado por China y Rusia. Chávez quiso hacer de Venezuela una potencia regional y alejarla de la influencia de Estados Unidos. Para este propósito resultaban claves tanto la alianza con China como la explotación de los recursos petroleros del país, a los que el militar, convertido ya en presidente, contaba para financiar los generosos programas asistenciales que, según la mayoría de observadores, fueron una de las claves de su popularidad y sus repetidos triunfos electorales. Para China supuso una oportunidad de avanzar en su estrategia de inversiones en países
en vías de desarrollo y así colocó grandes cantidades de capital en las empresas mixtas como la Estatal de Petróleos de Venezuela, PDVSA, la fórmula establecida por el gobierno para canalizar la participación extranjera en la industria petrolera de Venezuela. El modelo de colaboración fue el mismo que se aplicó con compañías rusas y otras nacionalidades y consistía en pagar en crudo por la presentación de servicios, señala Antonio de la Cruz, analista especializado en el sector petrolero del Centro de Análisis Tendencias Interamericanas. Convencido de contar con una de las mayores reservas probadas de petróleos del mundo, Chávez abrió las puertas de par en par a las compañías energéticas chinas que junto a la de Rusia, Rosneft, fueron las que, según expertos del sector, alcanzaron mayor presencia en el nuevo escenario venezolano, hasta entonces dominado por compañías estadounidenses y europeas. Chávez decidió que entregarles la explotación de la faja petrolífera del Orinoco era una manera de pagar de antemano por los préstamos chinos, añade de la Cruz. En esta zona situada en cercanías del río Orinoco, donde se encuentra el grueso de las reservas de crudo pesado y extrapesado de Venezuela. Así se ha centrado la mayor parte de la actividad china, sobre todo a través de Sinovensa, una empresa mixta constituida junto a PDVSA por la Corporación Nacional de Petróleos de China, CNPC, la energética estatal. Según fuentes conocedoras del sector, CNPC ha aportado los medios técnicos y humanos para convertir el pesado crudo venezolano en el denominado crudo Merey, mucho más ligero, que es el que consumen mayoritariamente los dinámicos mercados asiáticos. Aunque hay otras empresas mixtas con participación de China, Sinovensa es la clave para PDVSA, más en estos momentos de dificultad cuando, de acuerdo con los datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleos, OPEC, la producción de crudo de Venezuela se ha desplomado hasta un mínimo histórico de 734.000 barriles diarios. Para estar al día con el acontecer de Venezuela y el mundo, 96.1, tu canal. Estaremos de vuelta muy pronto. Recuerden dejar su comentario y gracias por su visita.